¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les va? Parece que no recibieron a tiempo el mail para la otra reunión. Y ahora en el WhatsApp voy a poner también que estamos con este link porque tampoco no sabíamos. Claro, yo estuve esperando en el otro link, les mandé mensaje unos minutos antes. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp para que se vayan incorporando, yo estoy mandando, ya es el segundo mensaje que mando, que nos estamos por conectar con el link habitual. ¿Usted les podría avisar a sus compañeros, por favor? Sí, profe, en el grupo que tenemos de la comisión 3 estoy yo, es la única que puedo mandar. Bueno, el resto de los alumnos, ¿les podría avisar a sus compañeros, por favor? Si fueran tan amables. Buenas tardes, profe. Sí, profe, Sí, ahí usted sí. había mandado un correo electrónico, va avisando de la clase de Zoom, Sí. y yo estaba ingresando por ahí, pero me decía que estaba programada para el día 21 de octubre. Claro, evidentemente hubo un problema, pero yo el link que tengo decía 19 y yo pude acceder a ese link, digamos, del día 19. Si ustedes se fijan, pero bueno, no importa, ya están ingresando, si ustedes les pueden avisar a sus compañeros, ya para la próxima clase, ya con tiempo, vemos cuál fue el problemita, ¿eh? Bueno, profe. Yo sí me pude conectar, digamos, este, pero bueno, nada, lo importante es que podamos tener la clase de hoy, ¿eh? Si ustedes les pueden avisar a todos sus compañeros, yo espero unos minutitos más y seguimos, arrancamos la clase, ¿les parece? Y les pido disculpas por la tardanza. Sí, profe, ya avisé en el grupo. Bueno, muy amables, gracias. Esperamos un ratito si se están incorporando los chicos. Capaz que yo mandé mal el mail, también es una posibilidad, ya me voy a fijar bien.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les pido, por favor, a todos los que se fueron incorporando de a poco, que, a ver, justo me habla el ingeniero Soto, disculpe. Hola, Miguel, te agradezco, ya pude solucionarlo al problemita. No hay problema, te agradezco. Muy amable por llamar. Chao, 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 chao. Bueno. Si ustedes me pueden hacer el favor de avisarles al resto de sus compañeros, yo igual mandé mensaje por la plataforma para que participen de la clase de hoy, ¿sí? Como saben, el día de hoy vamos a ver entes sin fines de lucro, que es un tema hermoso, fascinante, donde ustedes seguramente cuando sean colegas en muy poco tiempo, es muy probable, como nos pasó a muchos, que los primeros estados contables que deban confeccionar sea sobre este tipo de entes. La clase, por supuesto, de hoy y la del día jueves, yo les voy a mandar con tiempo bien el link para que no tengamos estos problemitas, ¿sí? Que hubo hoy, y les pido disculpas por el tiempo perdido. Si ustedes tienen grupos de WhatsApp de sus comisiones, yo les voy a agradecer si les pueden avisar a sus compañeros para que, bueno, puedan participar de la clase. Sin perjuicio de lo cual, como siempre, esta clase está siendo grabada y va a ser subida a la plataforma. ¿Sí? Bueno, arrancamos nomás. A medida que se vaya incorporando más gente, vamos a aprovechar para darles acceso a la clase. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizar de temas que hayan visto antes o alguna inquietud? A disposición antes de empezar la clase. Bueno, entonces arrancamos. Esperen que, como se sigue incorporando gente, bien. Pueden ver la diapositiva en pantalla. Sí, profe. Bueno, perfecto. En la plataforma Moodle yo les he subido un trabajo que realicé y presenté en unas jornadas de contabilidad, que incluso tienen un ejercicio explicativo que les va a servir para comprender las cuestiones que son inherentes a este tipo de entes. Voy a tratar de subirles algún artículo de doctrina también. Pero recuerden que lo que damos en clase es una síntesis de los contenidos y que siempre deben recurrir a la bibliografía de la materia para poder aprender correctamente el tema. ¿Cuáles son las características de este tipo de entes? La característica esencial de este tipo de entes es que son entes que no persiguen el lucro para ser distribuido entre sus asociados, sino que la característica de estos entes es que el destino final de los resultados obtenidos, que pueden ser excedentes o disminuciones patrimoniales, cuando son excedentes o son superávits, estos no pueden ser repartidos o reembolsados a los asociados o a terceros. O sea que esos excedentes o aumentos patrimoniales quedan en el patrimonio del ente y pueden ser capitalizados o reinvertidos. Otra característica de estos entes es que son
digamos, de diversas, son muy diversos los tipos de entes que componen este tipo de entidades. Tenemos desde clubes de fútbol, asociaciones, federaciones, mutuales, cámaras empresariales, por ejemplo, la Cámara Argentina o Cámara Salteña de la Construcción, la Cámara de Propietarios de Farmacias. En federaciones podemos tener la Federación de Fútbol Argentino, como la AFA, o la FAPSE, que es una federación que congrega los consejos profesionales de ciencias económicas del país. Como asociaciones pueden ser asociaciones sin fines de lucro, como puede ser IRPASE, los clubes de fútbol como River Plate, como Boca Juniors, como Independiente, como Central Norte, las obras sociales que pueden ser sindicales o pertenecientes a universidades, sindicatos, centros vecinales, en colegios educativos, universidades, asociaciones benéficas, los consejos profesionales, etc. Como ven, las actividades que pueden desarrollar este tipo de entes son muy diversas. Los entes sin fines de lucro fueron contemplados en temas de exposición, porque aquí no hay diferencias con los entes con fines de lucro en cuanto a la medición de cada uno de los rubros que componen el Estado. El tema pasa por la exposición de los mismos y a su vez por la imposibilidad de poder hacer, de repartir los superávits o excedentes entre sus asociados. Los estados contables básicos son los mismos que la RT8. Recuerden que la RT8 es la norma contable que expresa las condiciones para exponer los estados contables en cualquier tipo de ente, siendo la RT9 la resolución técnica que establece las condiciones para exponer la información contable en los entes con fines de lucro. La RT8 y la 11 es para los entes sin fines de lucro. La RT8 establece entre sus condiciones que los estados contables básicos son 4 y que la información debe ser presentada en forma de cuadro y en forma sintética. Y se expone en información adicional o complementaria toda la información que sea necesaria y que no esté incluida en estos cuadros. Y los estados contables básicos son el estado de situación patrimonial o balance general, el estado de recursos o gastos, como ven aquí para los entes sin fines de lucro, el estado de resultados deja de denominarse así porque justamente no hay resultados, hay recursos y existen gastos asociados a esos recursos. El estado de evolución del patrimonio neto, que allí tendremos una característica especial para aquellos entes que se les da la opción cuando no existen aportes de los asociados, que pueda presentarse un estado combinado de recursos y gastos acumulado, evitando mostrar un estado de evolución del patrimonio neto que solamente tenga, digamos, recursos acumulados. El estado de flujo de efectivo, que aquí también hay cuestiones específicas a contemplar, porque solo se admite la presentación por el método directo, luego analizaremos por qué, y la información complementaria que en esta clase de entes cobra vital importancia. Recuerden que los asociados tienen derechos políticos en este tipo de entes, o sea, pueden votar en una asamblea, pero no tienen derechos económicos. Habida cuenta que ellos no pueden solicitar un reembolso de los aportes realizados. No son propietarios los asociados. Tienen derechos a gozar de las instalaciones del club, a tener los beneficios que la asociación brinda, pero no hay derechos patrimoniales sino solo políticos. Por lo tanto, los administradores de estos tipos de ente tienen una responsabilidad aún mayor porque están administrando recursos de terceros. Por ello, la información complementaria cobra una relevancia significativa. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir?
¿Todo bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿Algún problema? Dale, profesora, buenas tardes. Las Buenas obras tardes. sociales también forman parte de los entes sin fines de lucro, dijo. Claro, bueno, aquellas obras sociales que sean sindicales, por ejemplo, OSPECON, la obra social de empleados de farmacia, la obra social de empleados de comercio, esas obras sociales sindicales, como las obras sociales universitarias, por ejemplo, como la obra social de la UNSA, la obra social de la Universidad de Córdoba, OSUBA, que es de la Universidad de Buenos Aires. Después existen otras entidades que pueden ser las obras sociales privadas, que esas seguramente, si no están organizadas como asociaciones, sino como sociedades anónimas, pueden llegar a ser entidades con fines de lucro. Le agradezco la pregunta que me permite aclarar esta situación, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, lo que pasa es que uno ve a veces cómo actúan algunas obras sociales. Yo tengo experiencia con la gente de Luz y Fuerza, la obra social, y bueno, ellos administran como si fuese, qué sé yo, una empresa que tiene que tener y defienden a rajatabla, digámoslo. Yo he tenido experiencia con ellos por a raíz de la, digamos, de la operación de la vista de mi madre. Y bueno, ellos no se querían hacer cargo, siendo que mi padre había aportado tantos años esa obra social y ahora que la necesitaba mi mamá en la vejez. Y bueno, por eso me llamaba la atención, digo, las obras sociales, gente sin fines de lucro. Bueno, el gran problema de la Argentina es la falta de controles y el poco respeto por las normas. Las entidades de este tipo, como los sindicatos y las obras sociales en general, deberían ser debidamente controladas porque manejan fondos, y también las obras sociales universitarias manejan fondos que no son propios, y cualquier entidad sin fines de lucro. Si no están debidamente controladas, a veces los dirigentes creen que son los propietarios y manejan como si fueran suyos los recursos de los afiliados. No es privativo de esa obra social seguramente, sino de muchas. Pero ese es otro tema. Nosotros como contadores, honestos, decentes, con una ética profesional que va a ser a prueba de fuego, porque no vamos a invertir tantos años para estudiar y luego vender nuestra alma al mejor postor. Entonces, nuestra responsabilidad como contadores y auditores de este tipo de entes es casualmente velar para que estos fondos sean debidamente registrados, que los fondos no tengan un destino que no sea el que debe ser, y si no, bueno, denunciar los casos que consideremos que, aunque nos cueste el trabajo, ¿no? Denunciar los hechos que consideremos que no son correctos o que impliquen un robo con guante blanco. Yo he estado en esa situación, así que puedo dar fe de ello. Por eso es muy importante que uno conozca las normas, las cuestiones que hacen a la exposición de la información contable, que seamos respetuosos y de hecho en notas los estados contables podremos manifestar cualquier información que sea relevante para que los asociados puedan tener conocimiento acerca de el manejo de su institución, ¿no? Así que bueno, la información complementaria cobra aquí una importancia más que significativa. La Argentina sería distinta si los controles fueran efectivamente realizados, ¿no? Bueno, vamos a los rubros que enuncia la RT11 modificada por la 25. Debo decir que, y lo vamos a analizar a lo largo de estas dos clases, que los entes sin fin de lucro también han sido un poco, digamos, olvidados por las normas, por la profesión contable, porque la RT11, digamos, de exposición para este tipo de entes, surgió bastantes años después que la RT8 y 9, y estuvo vigente después en el año 2000,
salió el marco conceptual con modificaciones importantes para cuestiones de exposición, que modificaba la 9 y la 11 seguía con la denominación de estado de origen y aplicación de fondos, por ejemplo, que era como se denominaba antes al estado de flujo efectivo. Después de muchos años, la RT25 hizo modificaciones, adecuaciones para que la RT11 vaya de la mano de la RT, del marco conceptual de RT17 y 18, y aún así hay algunos errores y olvidos en la norma que hasta el día de hoy siguen sin estar resueltos. Ahora hay un proyecto de norma unificada de contabilidad que se va a nuclear todas las normas en un solo cuerpo normativo, así que ahí veremos cómo se resuelve esta circunstancia. Por lo pronto vamos analizando que la RT11 en muchos de los rubros repite los conceptos contenidos en la RT9. Por ejemplo, la denominación de caja y banco es idéntica, dinero en efectivo en caja y banco del país del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Las inversiones, ahora uno dirá, bueno, pero son entes sin fines de lucro, ¿cómo va a tener inversiones? Por supuesto, porque si tiene excedentes financieros, ¿cómo no va a invertir, por ejemplo, en un plazo fijo? Si no es que el ente tiene que estar mal manejado, al contrario, si hay un excedente financiero, debería invertir esos fondos para conseguir superávits que le permita al ente mejorar las acciones por las cuales él mismo fue creado, ¿está? Entonces, ¿qué dice la RT11? La misma definición de la 9, que son aquellas inversiones realizadas para obtener una renta u otro beneficio, incluyendo títulos, valores, depósitos a plazos fijos, entidades financieras, etc. Los rubros diferenciados. En los rubros diferenciados, que tienen otra denominación, son los créditos. Ya vamos a ver. Recordemos que en la RT9 tenemos los créditos por venta y los otros créditos. Se diferencia simplemente aquellos créditos que provienen de la actividad principal del ente, del otro rubro en donde va todo incluido. Podemos tener desde las cuentas particulares de los socios, los saldos a favor de impuestos, los préstamos realizados a los empleados, etc. Aquí define a los créditos como derechos que el ente posee contra terceros y asociados, ahí añade la palabra asociados, para recibir sumas de dinero u otros bienes y servicios. Y ahí aclara, siempre que no correspondan a otros rubros del activo. Porque, por ejemplo, si es un anticipo por la adquisición de bienes de uso, ese anticipo se va a exponer dentro de los bienes de uso. ¿Está? Entonces, derechos que el ente posee contra terceros y asociados para percibir sumas de dinero, bienes o servicios, incluyendo compromisos de subsidios por parte de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Como ven, la definición de crédito es bastante diferente a la definición dada por la RT9. ¿Está? Los compromisos por parte de subsidios pueden provenir de leyes, por ejemplo. Por ejemplo, en Salta, los colegios que tienen cuotas que no son muy elevadas y cumplen ciertos requisitos, están bajo la supervisión del Ministerio de Educación de la provincia y, bueno, cumplen ciertas normas, reciben subvención para el pago de los salarios docentes. Si la cuota es baja, pueden recibir hasta el 110%, o sea, cubrir la planta orgánica funcional, así le llaman, la POF, establecida para esa institución por el propio ministerio, es decir, por la cantidad de alumnos, la cantidad de aulas, tienen 3 secciones de primer grado, 2 secciones de segundo grado, 3 secciones de tercer grado, ¿se entiende? Una maestra de música o 2 maestros de educación física, otro de inglés, etcétera, etcétera. Esa es la planta orgánica funcional. Entonces el Estado otorga a ese colegio un subsidio para aportes estatales, le llama la ley, para hacer frente a los salarios docentes.
Por ejemplo, en toda la provincia de Salta hay solo 4 instituciones que le llaman de cuota cero. O sea, es tan magra la cuota que le cobran a sus alumnos que sirve para pagar a los empleados administrativos, a los ordenanzas, a los representantes legales que tenga la institución, para el mantenimiento del edificio, etcétera, etcétera. Esa cuota que cobra el colegio es para los salarios que no sean salarios docentes. Entonces, por ley provincial, y esto ocurre en todo el país, la institución puede tener derecho al cobro de subsidios. Entonces, esos subsidios los irá devengando y en la medida que se vayan cobrando, ese devengamiento se va cancelando. El derecho al cobro. Por lo tanto, dentro del rubro pueden existir estos compromisos de subsidio. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Buenísimo. Los créditos, me dice la norma, el RT11, deben discriminarse. ¿Cómo se deben discriminar? Primero, en tres rubros, en tres diferentes rubros. En las cuentas a cobrar a asociados, también entes afiliados, por ejemplo, la FAP se le podría cobrar a los consejos profesionales, ¿sí? Que son entes y no son personas que están asociadas, por servicios prestados por sus respectivos compromisos. Por ejemplo, lo que es habitual, las cuotas sociales, las financiaciones de aranceles especiales, los derechos de ingresos. Por ejemplo, se reúnen los asociados y deciden hacer una donación o hacer un aporte especial. Bueno, son cuentas a cobrar a los asociados. Luego tenemos las cuentas a cobrar de los que no son asociados, sino terceros. O sea, se desvincula, se separa lo que es la actividad principal del ente de las que no poseen ese origen. Por ejemplo, puede ser publicidad a cobrar. Aquí tendríamos los subsidios o las donaciones que estén comprometidas. Por ejemplo, yo soy contadora de una escuela que su forma jurídica es fundación. Entonces, recibe el aporte estatal para el pago de los salarios, ¿sí? Y a su vez, a veces, las maestras, sobre todo, se enteran de alguna posibilidad de alguna donación, por ejemplo, de otras fundaciones. Una vez pasó del Banco Nación, de la fundación del Banco Nación, que otorgaba donaciones para la compra de equipamiento informático a escuelas. Entonces, las maestras aplicaron y se les concedió la donación. Les llega la resolución de que habían sido elegidas para la escuela para recibir la donación. Con ello compraron, creo que dos computadoras y una fotocopiadora que fue muy útil para la institución. Pero cuando sale la resolución, se devenga el derecho al cobro y al mes siguiente, a los pocos días, pero ya había transcurrido, había cerrado el mes, recibieron el dinero. ¿Está? Entonces, en este caso sería una cuenta a cobrar a terceros. Después, por ejemplo, el tema de la publicidad a cobrar. Ustedes dirán, ¿cómo una institución va a tener publicidad a cobrar? Y sí, porque, por ejemplo, vieron el Club Gimnasia y Tiro que está en pleno centro, entre Entre Ríos y Virrey Toledo, ¿sí? Hoy llamada Avenida del Bicentenario. ¿Se ubican? Sí, profe. Claro, y vieron ahí que ponen justo en el cartel, cuando era gobernador Urtubey, siempre salía Urtubey, estaba ahí con su sonrisa de Gardel, ¿no? Siempre haciendo propaganda política. Bueno, ¿qué hace la institución? Le paga a la municipalidad el derecho al uso de la publicidad en un espacio público, eso supongo que debe pagar el club, pero a su vez el gobierno o cualquier empresa que quiera publicitar allí le paga al Club Gimnasia y Tiro por esa publicidad, porque ese cartel está dentro del predio del club. Entonces se hace un contrato y por lo tanto esa cuenta a cobrar a terceros puede deberse a esta clase de publicidad. ¿Se entiende, no? Y luego tenemos el derecho a recibir servicios, que por ahí contratan y se paga por adelantado el servicio de vigilancia o de seguridad, alarmas, ¿sí? Para la institución. Entonces,
Los créditos en los entes sin fines de lucro es un rubro diferenciado, porque debemos considerar en primer lugar las cuentas a cobrar a los asociados, en segundo lugar las cuentas a cobrar a terceros y en tercer lugar los derechos a recibir servicios. En el cuerpo de los estados contables, en vez de tener créditos por venta y otros créditos, vamos a tener aquí la denominación diferenciada. Ya no es crédito, sino es cuentas por cobrar a asociados, cuentas por cobrar a terceros y derechos a recibir servicios. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Cómo el tema del derecho a recibir servicio, profesora? Por ejemplo, sería el caso que la entidad contrate o alquile, por ejemplo, que alquile un local donde desarrolla su actividad. Entonces, y paga por adelantado, por lo tanto, al pagar por adelantado tiene un derecho al alquiler. O, como les decía, paga un servicio de limpieza, por ejemplo. Lo paga por adelantado, entonces tiene el derecho a recibir ese servicio. O la vigilancia. O sea, el crédito surge porque generalmente hay un derecho a recibir ese servicio. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, es pago por adelantado, entonces. Y generalmente si es un derecho a recibir un servicio es porque, ¿qué son los aranceles? Es porque el pago ha sido realizado por adelantado, exactamente, como es lo habitual en todos los servicios. Los servicios, como la luz, o por ejemplo, internet, eso uno paga adelantado el servicio, no es devengado, fíjense. Por ejemplo, el TV por cable, un servicio que uno paga por adelantado. La luz no, porque generalmente depende, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba, no en Salta, creo, pero en Córdoba te cobran adelantado de acuerdo a la medición que dio tu medidor en el mes anterior. De todos modos, ¿cuándo se va a producir un derecho a recibir un servicio? Y bueno, cuando hubo un pago adelantado, porque yo tengo derecho a recibir ese servicio, ¿está? Como un alquiler. Los aranceles puede ser la cuota que paga un afiliado a un club, es el arancel que paga, ¿está? Es el arancel que paga por pertenecer al club. Pueden ser aranceles especiales o aranceles diferentes para, por ejemplo, el uso que puede darse en una institución de una cancha de fútbol, por ejemplo. Pero es como la cuota social. El otro rubro diferenciado es el que proviene de aquellos bienes que están destinados a ser consumidos en la actividad que desarrolla el ente para cumplir el fin para el cual fue creado, o para ser vendidos también en ese proceso. Pero el ente no se dedica a vender bienes, sino que puede tener bienes que los pueda llegar a comercializar. Por ejemplo, en un club de fútbol, si la camiseta de Messi en el PSG, ¿sí? En el Paris Saint-Germain, hoy ha hecho 2 goles Messi, ¿sabían? Bueno, los bienes destinados, la camiseta de Messi, él va a tener, el club, no sé, 10 camisetas o 15 camisetas para que Messi use por mes, no sé, pero va a tener miles y miles de camisetas para vender con el número 30 de Messi, ¿sí o no? Sí. Es más, dicen que en los primeros meses, los 2 primeros meses que estuvo Messi en el Paris Saint-Germain, lo que el Paris Saint-Germain vendió y recaudó por las camisetas que vendió con el número de Messi, fueron millones de euros que eran como más o menos el contrato que él iba a cobrar en un año. O sea, con las camisetas nomás, el Paris Saint-Germain ya le pagaba el contrato a Messi. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los bienes para consumo o comercialización? Puede ser un solo
rubro que se pueden poner por aparte dentro del cuerpo, depende de la importancia de ese rubro. Son los bienes destinados a la venta o al consumo en el curso habitual de la actividad del ente, como así también los anticipos a proveedores por la compra de estos bienes. Entonces, se deben prever la distinción entre aquellos bienes para consumo interno y los otros bienes que sean destinados a su comercialización. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. A ver, ¿se les ocurre algún otro ejemplo de bienes para consumo o comercialización en una, por ejemplo, en una entidad educativa? Las tizas, por ejemplo, que usan cuando cobran la cooperadora, ese que le dan a los profesores, a los Ajá, maestros, digamos. a los maestros. Sí, pero es raro que los destinen a la venta. Esos sí serían bienes para consumo. Claro, yo decía para el consumo. Sí, perfecto. Después, por ejemplo, podrían ser, a mí me pasó, yo cuando estudiaba hace muchas décadas, cuando yo estudiaba inglés en la Cultural Británica, nos daban las cartillas para escribir, ¿sí? Para hacer las tareas. Entonces, esas cartillas que nos daban para que no las teníamos que, nos daban para trabajar, pero a su vez nosotros podíamos comprar otros, digamos, otros libros que no sean esas cartillas. Entonces podían tener cartillas o libros para consumir en el aula, no como bien de uso porque se nos daban esos bienes, esas cartillas uno las iba completando en clase, las iba escribiendo, o sea, no se reutilizaban, sino serían bien de uso. Y luego aquellos que podían ser vendidos como libros, ¿sí? Cuando venden las chombas de la Escuela para Educación Física, claro, también serían bienes para comercialización. Exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, recuerden, en el activo tenemos dos rubros diferenciados. Los créditos, que tenemos cuentas a cobrar asociados, cuentas a cobrar a terceros y derecho a recibir servicios, y por otro lado, los bienes, los cambios que ya no se llaman bienes de cambio, sino que se llama bienes para consumo o comercialización. En nota a los estados contables se diferenciará los unos de los otros. En los bienes de uso no existen diferencias. Con respecto al RT9, la definición es idéntica. Son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad del ente y no a la venta habitual, incluyendo aquellos que están en construcción, tránsito, montaje y los anticipos a proveedores por compra de dichos bienes. Los bienes que son distintos a propiedades de inversión afectados a locación o arrendamiento se incluyen en inversiones, excepto en el caso de entes cuya actividad principal sea la mencionada. Las propiedades de inversión, también la definición es idéntica, son aquellos bienes inmuebles, terrenos y construcciones destinados a obtener renta, locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor, con independencia si esa actividad constituye o no algunas de las actividades principales del ente. Aquí podría haber habido una descripción diferenciadora, porque no, en el caso de un ente sin fines de lucro no va a tener como actividad principal la locación de inmuebles, ¿no les parece? Esa es más bien, o sea, a ver, un ente puede tener una propiedad de inversión, por ejemplo, un club de fútbol, que compre un terreno porque espera que se acreciente el valor, ¿sí? O el día de mañana, con ese acrecentamiento, comprar otro inmueble donde trasladar la sede social. Pero no que se dedique, porque ven esta última parte que dice, constituya o no alguna de las actividades principales del ente, eso para los entes comerciales. ¿Están de acuerdo o no? Profe, yo me acuerdo que había un colegio que ya después de los horarios de clase le alquilaba las aulas para que den otros cursos a unos profesores, así como de apoyo, pero uno sí le pagaba a esos profesores.
Pero bueno, no sé si lo alquilaban o no, pero Ajá. Puede después, ser, puede ser. O por ejemplo, a ver, lo que pasa es que propiedad de inversión es como estos terrenos o construcciones que en realidad se destinan a la locación, arrendamiento, o se los adquiere como un acrecentamiento de valor. Yo, por ejemplo, el Club Gimnasia y Tiro, no sé si ustedes sabían, estuvo en un concurso, casi fue a la quiebra. Fue muy resonado el caso. ¿eh? En ese momento estaba como jueza, que había sido jueza en lo comercial de registro, que ahora ya no existe ese juzgado, pasó a la Inspección General de Personas Jurídicas, pero antes coexistían en un mismo juzgado el juzgado de Mina y el comercial de registro. Allí estaba la doctora María del Carmen Avellaneda, una excelente jueza. Yo cuando recién me recibí, ella era jueza y uno iba con una inquietud o una duda porque estaba por armar una SRL o tenía algún cliente o tenía alguna cuestión y la jueza te atendía, un encanto de persona. Luego esa jueza pasó a ser jueza de concursos y quiebras en uno de los dos juzgados. Y ella tuvo a su cargo el concurso de Gimnasia y Tiro y todo el mundo dice que yo no tuve acceso al expediente, pero todo el mundo dice que por la gran habilidad de esta gran jueza, que Gimnasia y Tiro no desapareció. Entonces, una de las Gimnasia y Tiro seguía estando donde está ahí, en esa manzana y media, en pleno centro, pero al frente, donde ahora es Swiss Medical, tenía también otro terreno. Gracias a esa venta que se hizo a precio de mercado, muy bien, es que fue una de las razones por las que Gimnasia y Tiro pudo salir adelante. Pero a su vez compró dos terrenos, compró uno en zona sur y otro por la circunvalación oeste. O sea que hasta que armaron las canchas y todo lo demás, se podría decir que cuando se adquirieron esos terrenos, hasta que fueron transformados en bienes de uso, se los podría haber considerado como propiedad de inversión. ¿Se entiende? sí, profe. Perfecto. Profe, Sí. un ejemplo podría ser el alquiler de esas canchas también, ¿o no? Por día. Salvo que, a ver, si solo lo destina al alquiler, sí. Ahora, si lo usa para que los asociados del club la usen, no, sería un bien de uso. Es como si, por ejemplo, en vez de vender el predio que está al frente de Gimnasia y Tiro, OSDE le pagara un alquiler a Gimnasia y Tiro y que ese edificio fuera de Gimnasia y Tiro. Ahí sí sería propiedad de inversión, si lo destinara completamente al alquiler. Pero si alquila las canchas para los asociados o para terceros, ya no, es un bien de uso, porque hace la actividad principal del ente. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por favor. Es como si Gimnasia y Tiro, por ejemplo, compra el terreno, mientras lo tenga como terreno y no lo use, es propiedad de inversión. Después, cuando lo empieza a usar, aunque le alquile a otro club, o, ¿me entienden? O si solo lo destina al alquiler para terceros, sería propiedad de inversión. Pero si es para uso de sus asociados, aunque los asociados paguen, digamos, o terceros paguen para poder utilizarlo, ahí, cuando ya es usado en la actividad principal, ya es bien de uso. ¿Mm? Recuerden, o sea, lo que yo les critico a la definición es la última parte que en la RT11 no debería existir. Esta que dice con independencia si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales. Imposible que una entidad sin fines de lucro, una de sus actividades principales sea la locación de inmuebles, ¿no es cierto? Sería imposible, digamos. Esa última parte la deberían haber eliminado el RT11. Por eso digo que la gente sin fin de lucro es para las normas es como el último eslabón, digamos, ¿no? Copio y pego la definición, pero no se analiza en profundidad. Sigamos. Otro rubro que adquiere mucha importancia, y aquí a los que nos gusta el fútbol, no importa si son varones o mujeres, yo me incluyo entre a los que nos encanta el fútbol,
los intangibles cobran real trascendencia porque en la propia norma da como ejemplo de intangible el derecho de pase de los jugadores profesionales. Veamos qué dice la norma. Los activos intangibles son aquellos representativos de franquicias, de privilegios u otros similares que son bienes tangibles, que no son bienes tangibles, no son derechos contra terceros y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Hasta ahí todo lo que está en amarillito, ¿sí? Es la misma definición que está en el RT9. ¿Sí? No es una definición feliz. Recuerden cuando vimos Conta 2, que vieron intangibles conmigo también, no es una definición feliz. ¿Por qué? Porque no da una definición, es como que define por exclusión, no son los tangibles, no son créditos, por supuesto tienen que participar de la condición de cualquier activo, de tener la capacidad de generar ingresos futuros, y da ejemplos. Se incluyen algunos conceptos que exceden el limitado concepto que da la RT9 modificada por la 17, agregando los derechos de pase a jugadores y las inscripciones y afiliaciones. Entonces, los intangibles, si bien tienen la misma denominación, al incluir las inscripciones y afiliaciones como los derechos de pases como tales, les da una característica específica al rubro. ¿Está? Entonces, cuando se les pregunta en un examen, bueno, ¿cuáles son los rubros diferenciadores? No olviden a los intangibles, que se denominan igual, pero que en su definición incluyen estas dos cuestiones a tener presente y que son típicas para este tipo de entes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Otros activos. Aquí tampoco hay diferenciación con la 9, son los no encuadrados, los define por exclusión, son los no encuadrados en ninguna de las categorías anteriores, como bienes de uso desafectados, activos no corrientes mantenidos para la venta, y debe brindarse toda la información adicional de acuerdo a su significación. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los rubros con aspectos particulares en el activo, en el estado de situación patrimonial? En primer lugar, los créditos, que no se llaman créditos, se llaman cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a asociados, cuentas por cobrar a terceros, derechos a recibir servicios, y que se incluyen los compromisos de subsidios o donaciones. Los bienes para consumo o comercialización, ya no hay bienes de cambio, deben diferenciarse las existencias de bienes para consumo interno de los bienes para comercializar. Y en el caso de los intangibles, no olvidarlo, que tenemos, por ejemplo, el derecho de pase de jugadores profesionales. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran comentar? ¿Seguimos? Todo bien, profe. Buenísimo. En el pasivo. Aquí también separamos, como el RT9, las deudas ciertas de las deudas contingentes. En primer lugar, tenemos las deudas, que son obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Y luego tenemos las deudas contingentes, que en el pasivo se llaman previsiones, que son aquellos importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente, y son contingencias negativas que van a implicar un aumento del pasivo. Es un pasivo contingente. El típico caso, la previsión para juicio, ¿sí? Las estimaciones deben incluir el monto probable, por supuesto, de la obligación contingente y la posibilidad de su concreción en nota a los estados contables. Recordemos que las contingencias que deben registrarse y reconocerse contablemente son las negativas para nuestras normas, las altamente probables, las que son negativas, o sea, van a impactar el patrimonio, y
por supuesto, que deben ser razonablemente medibles, ¿sí? O medidas. Entonces, hasta acá no tenemos diferencia, pero existe un fondo, una cuenta, que se llama Fondos con Destino Específico. Fondos con Destino Específico. Es un rubro especial para los entes sin fines de lucro, para los entes sin fines de lucro, perdón. ¿Sí? La definición que da la norma, la RT25 la mejoró considerablemente. Dice así: se incluyen los fondos que se reciben con ciertos destinos específicos. Hasta ahí hago un parate. Hasta ahí, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo deberían registrar hasta allí la definición? ¿Qué quiere decir? Que son los fondos que se reciban con ciertos destinos específicos. Si yo ya recibí fondos, cuando hice el asiento, ¿qué asiento hice? ¿Qué puse en el debe? Caja o banco. Perfecto, caja o banco. Y en el pasivo va a existir esta cuenta de pasivo que se va a llamar fondo con destino específico. ¿Por qué? Porque son fondos que el ente recibe y que tienen un destino específico. O sea, no es para cualquier cosa. Tienen un destino ya predeterminado. Este ítem, seguimos leyendo, está compuesto, a ver, tengo un mensajito, caja o banco. Muy bien. Este ítem está compuesto por los aportes que se reciben directamente o importes netos a través de la generación de actividades con fines recaudatorios específicos. O sea, hacen un aporte los asociados directamente o realizan actividades con fines de recaudatorios específicos. ¿Destinados a qué? A ese fin para el cual fueron recaudados, que es un fin ya determinado, que puede ser una prestación de un servicio, puede ser para luego gastarlos, erogarlos en el futuro con bienes a suministrar o servicios a prestar a la comunidad, a un grupo determinado de asociados, a ciertos sectores de la comunidad. Y estos fondos se van, bueno, hasta ahí me quedo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se reciben los fondos y tienen un destino específico. ¿Cómo sé que tienen un destino específico? Pues bien, los asociados se reunieron, o es habitual que lo hagan para determinada fecha, o todos los años hacen lo mismo, de recibir fondos, ya sea aportados por los asociados o obtenidos por actividades que el propio ente realiza para conseguir esos fondos para realizar esa actividad. Los destinatarios de esos fondos, los que van a recibir los beneficios de estos fondos, es un grupo de asociados, todos los asociados, una parte de la comunidad o toda la comunidad. Entonces, hasta aquí sabemos que se reciben los fondos y que ese pasivo entraña para la entidad la obligación de gastarlos para el fin por el cual fueron recaudados. Vamos a dar un ejemplo. Milagro en Salta. Las escuelas hacen campaña para recaudar fondos para los peregrinos que vienen de La Puna, con el padre Dante Bernacchi, por ejemplo. El Club Central Norte realiza actividades para los peregrinos que vienen de Tartagal. La escuelita del Milagro, no sé, cualquiera, realiza actividades durante todo la primera quincena de septiembre y todo agosto para recaudar fondos, para comprar bebidas, para comprar comida, para los peregrinos que vienen de, no sé, de Rivadavia, Banda Norte. ¿Se entiende? Estas actividades o el aporte que hacen los asociados de esa entidad tienen un fin específico. Campaña El Milagro 2021. ¿Se entendió? Los beneficiarios no es el ente que se va a quedar con un bien para sí, sino que el ente
tiene un rol social, que es el bien común, y realiza actividades y recauda fondos de sus asociados para cumplir esta finalidad altruista que tienen los entes sin fines de lucro. Entonces, los beneficiarios pueden ser los asociados, pueden ser un grupo determinado de la comunidad o toda la comunidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, total. Y luego termina diciendo la norma lo siguiente: estos fondos se computarán como recurso en el mismo periodo en el cual se produzca el gasto para el cual fueron recaudados. Y aquí se presenta una situación rara, como recurso y gasto. ¿Cómo es este tema de recurso y gasto? ¿Cómo es que tengo que reconocer un recurso en el mismo periodo en que se produzca el gasto por el cual fueron recaudados? Y aquí voy a compartir con ustedes en Excel cómo sería la secuencia de los asientos. Acá está. Vamos a poner ocultar, denme un momentito. Y ahora ya les comparto. Bueno. Vamos a los asientos, ¿les parece? Porque ¿qué es la contabilidad sin los asientos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven ahí el Excel? Sí, profe. Buenísimo. Fíjense. Fondos con destino específico. Yo recaudo. Entonces pongo caja o puede ser banco a fondos con destino específico. Entonces los asociados de esa entidad, cualquiera sea, puede ser un centro vecinal, puede ser un colegio, puede ser un club barrial, recauda fondos que es aportado por los asociados. Entonces, entro caja y reconozco el pasivo porque tienen un destino específico. Puede ser, por ejemplo, la fiesta del milagro. ¿Se entiende? Es más, una entidad puede durante todo el año hacer un montón de actividades y aportes para cumplir con este rol social que tienen las entidades. Una puede ser el Día del Niño, otro puede ser el Día de la Madre, otra la campaña del milagro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están ahí o se fueron todos y me quedé sola hablando? Ah, bueno, me han hecho asustar. Bien, y acá el segundo asiento, fíjense, no es aporte de los asociados, es un subsidio municipal. Fueron los asociados, presentaron una nota y le dijeron, bueno, mire, señor intendente, ayúdenos porque queremos hacer una campaña para el milagro. Y el municipio saca una resolución a través de su consejo deliberante y da el subsidio. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sigamos ahora. Bien, ahora bien, la tercera opción. Bueno, les dejo todo ya habilitado. La tercera opción. La UNSA hace una donación para lo mismo, ¿sí? Reciben una donación de la UNSA. Entonces tenemos el fondo con destino específico, 100.000 al haber por los aportes de los asociados, 50.000 al haber porque la municipalidad da un subsidio y 50.000 al haber porque la UNSA hizo una donación. Ahora
¿Qué hay que hacer con los 200.000 pesos? ¿Gastarlos o no? Pero no es que lo vamos a gastar y vamos a poner fondo con destino específico a caja. No, 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 no. ¿Qué decía la norma? Estos fondos se considerarán como un recurso en el mismo periodo en que se produjo el gasto por el cual fueron recaudados. ¿Sí o no? Entonces, primero reconozco el recurso, porque en definitiva, la campaña del milagro, le vamos a poner ese nombre al recurso, que es la campaña, es un recurso que la entidad obtuvo. En el estado de recursos y gastos, eso va a mostrar la entidad. La entidad va a mostrar, mire, yo obtuve estos recursos para cumplir mi fin, porque mi fin altruista me dice que yo realizo actividades, recibo donaciones, recibo subsidios para cumplir el fin de brindar servicios a la comunidad o a mis asociados. Entonces, esta cuenta de gasto, cuando yo realizo el gasto, tiene su correlato en una cuenta de resultado o de resultado positivo, ¿sí? En un lado tengo el gasto, primero reconozco el gasto y luego reconozco el recurso. Cuando reconozco el recurso, doy de baja el fondo. Ah, ya cumplí mi obligación. ¿Cuál fue mi obligación? Realizar el gasto. El gasto por el cual los fondos fueron creados. ¿Se entendió? Perfecto, profesor. Perfecto. Entonces, volviendo a la definición que da la norma, y yo les pido, cuando ustedes vayan a rendir el final y cuando estén en el parcial, si les llega a tocar, yo no hago parciales, solo los reviso, pero solo reviso su redacción y su confección que esté correcta. Quiero que me expliquen o que le expliquen al profesor cuando les toque esta situación. Hagan los asientos, expliquen que entienden que se fue recaudando, ya sea por donaciones, subsidios o aportes de los asociados. Y que cuando se produjo el gasto, reconocí el recurso. Y en mi estado de recursos y gasto voy a tener en recursos para fines diversos, para fines específicos, perdón, esa cuenta en una nota, campaña del milagro. Hice lo mismo para el Día del Niño, campaña Día del Niño. Hice lo mismo para la campaña del Día de la Madre, campaña Día de la Madre. Hice lo mismo para el Día del Padre, campaña Día del Padre. ¿Se entiende? Pero fíjense que acá hay una diferenciación con respecto a los entes con fines de lucro. Nosotros primero, en los entes con fines de lucro, primero reconocemos la ganancia y luego el costo relacionado, o el ingreso, perdón, y luego su costo asociado. Nosotros hacemos caja a ventas, costo a mercadería. Primero el ingreso y luego el costo, ¿sí o no? En cambio, en los entes sin fines de lucro, el proceso es distinto. Primero hago el gasto e inmediatamente reconozco el recurso. Primero hago el gasto e inmediatamente reconozco el recurso. Por eso esta última parte de la definición cuando dice estos fondos se computarán como recursos en el mismo periodo en el cual se produzca el gasto para el cual fueron recaudados. Por lo tanto, primero es el gasto y luego el recurso. ¿Se entendió? Sí, profe. Tengo una consulta. Sí. En este caso se nos salda la cuenta de resultado, pero se podría dar, por ejemplo, que los fondos con destino específico no alcancen o al revés, que sobren. Mire, se va a gastar todo lo que se recaudó, eso seguro. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que la campaña es para que los chicos de 7º grado se vayan de gira. Y todos los años hacen actividades, recaudan fondos, los asociados ponen plata, bien. Pero supongamos que recaudaron
250.000 pesos. Y cuando van a contratar el viaje, solo gastan 200. Entonces le queda al fondo 50.000 pesos. ¿Sí? Ese destino, esos 50.000 pesos, los asociados se juntarán y dirán, ¿qué hacemos con los 50.000? Pueden darle otro destino diferente o pueden guardarlo para la gira de estudios del próximo año. ¿Se entendió? Entonces, pero la cuenta de recurso y de gasto van a ser siempre las mismas. O sea, yo voy a hacer el gasto de 200.000 y voy a reconocer el recurso por 200.000. Y me va a quedar la cuenta fondo con destino específico con saldo de 50.000, que por ahí los asociados deciden guardarlo para la gira del próximo año. O cambiarle el destino y que sean destinados para, no sé, Navidad, qué sé yo. ¿Se entiende? Ahí los asociados se juntarán y decidirán qué hacer con el excedente de fondo. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. No tiene por qué. Muy buena su pregunta, le agradezco. Bien, entonces nos quedó súper remil claro lo que son los fondos con destino específico. Son esos fondos que se reciben, que tienen un destino específico, eso lo puede decidir la propia una asamblea, o si es uso y costumbre, no necesariamente se tienen que siempre juntar. Por ahí es habitual que el ente haga este tipo de campañas o muchas campañas durante el año hacia su función social. Lo importante acá es que el origen es diverso. Pueden ser aportes, pueden ser subvenciones, subsidios, perdón, o pueden ser donaciones. Y lo que me dice la norma es que el destinatario no es el ente que se beneficia, sino se benefician los terceros, que son los asociados, un grupo determinado de la comunidad o la comunidad en general. ¿Sí? Y a su vez, el último punto, la última frase de la norma es muy importante, porque me dice, ojo, no es solo un intercambio patrimonial de activo y pasivo, no. Yo debo reconocer el gasto cuando se realiza y a su vez reconocer en el mismo periodo como recurso dichos fondos, porque estamos poniendo el fin social por el cual el ente fue creado. En el estado de recursos y gastos voy a tener todos esos recursos recaudados con un fin específico. Y por abajo los gastos, ya vamos a ver el estado de recursos y gastos, vamos a tener los gastos asociados a dicha actividad. ¿Quedó claro? ¿Súper claro? ¿Medio claro? ¿O todo oscuro todavía? Profesora, claro. pero me resulta improcedente que lo que sobre lo guarden para el próximo año. Si ha sido la recaudación para unos chicos supóngase, de la etnia Wichi, para llevarlo a conocer la ciudad, qué sé yo. Podríamos esos 50.000 pesos decidir y darles alimento o asado, qué sé yo, para que se gaste. A ver, escúcheme, depende del fin. O sea, si es para los niños Wichi, me gasto todo, por supuesto. Pero si es para la gira de estudio de los chicos de 7º grado y fue tan exitosa la campaña que me sobró plata, hasta les compré remeritas a los chicos, hasta se mejoró el viaje, o sea, fue tan exitosa. Es más, los mismos chicos pueden decir, no, esto que nos sobró, ¿sí? Hagamos otra campaña para, qué sé yo, ir a Tartagal a darle alimento a los chicos, pero ya va a cambiar el fondo, el destino, va a ser para otro destino específico. O sea, contablemente existe la posibilidad de que quede saldo, porque la campaña fue muy exitosa y sobraron fondos. Ahora, ¿qué se hace con ese excedente? Ya decidirán los mismos asociados. Destinarlo a otra campaña, destinarlo para el otro año. No hace, digamos, acá no estamos juzgando lo que hace el ente, nosotros registramos la realidad. Y la realidad es que podría quedar un remanente. ¿Quedó claro?
No estamos haciendo un juicio de valor de lo que hace el ente sin fines de lucro, digamos. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió o no? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, en el estado de situación patrimonial para las cuentas de pasivo, también el PowerPoint, ¿no? Como cuenta especial está esta cuenta de fondos con destino específico. Se computan como pasivos hasta que se realice el gasto por el cual fueron recaudados. ¿Está? O sea, cuando realizo el gasto, ya dejo de ser pasivo. Pero a su vez debo reconocer el recurso en el mismo periodo en que el gasto fue realizado. No olvidarse eso. Entonces, los fondos recibidos con destino específico. Si su empleo va a generar un aumento patrimonial, ya no es pasivo. ¿Está? Ahora, si su empleo no generará un aumento patrimonial, si existe un interés específico en su aplicación por parte del ente, es un pasivo. Si no, va a ser un recurso. Los fondos recibidos entonces con destino específico se ingresan como pasivo si el dinero se recibe para un destino específico. O sea, si proviene de una donación y no tiene un fin específico, no hay pasivo. No hay una obligación del ente de cumplir el fin por el cual fueron recaudados. Entonces acá lo importante en los fondos con destino específico es que no importa el origen, el aporte puede provenir el origen del aporte de los asociados, de actividades realizadas por los asociados, ya sea en forma particular o en conjunta con otros asociados, pueden provenir de terceros, pueden ser donaciones, pueden ser subsidios. Su ingreso al patrimonio neto, o sea, no va a ser pasivo, sino patrimonio neto, es cuando, en definitiva, el beneficiario sea el propio ente. Solo los asociados aporten e implica un incremento patrimonial. Sería cuenta patrimonial del patrimonio neto cuando los asociados aportan para el incremento patrimonial, por ejemplo, la construcción de una obra edilicia. Entonces, vendría a ser, digamos, el similar a los entes con fines de lucro, el aporte irrevocable. Nada más que el aporte irrevocable es a cuenta de futura suscripción de acciones. En el caso de los entes sin fines de lucro, los aportes para fondos con destino específico es para un incremento patrimonial que luego se convertirá en capital. Entonces tenemos dos fondos recibidos con fines específicos. El primero, que es pasivo, que tiene un destino específico, eso es lo que tienen en común los dos, pero el beneficiario no es el ente, sino los asociados, una parte de los asociados, una parte de la comunidad o toda la comunidad. Y el origen es amplio, pueden ser aportes de los asociados, pueden ser subsidios o donaciones. En cambio, en la cuenta patrimonial del patrimonio neto, los fondos recibidos con destino específico son solo aportados por los asociados y el destinatario es el ente. El destinatario es el ente que verá incrementado su aporte, digamos, su patrimonio neto. ¿Está claro la diferenciación? Entonces acá les voy a compartir el Excel para la cuenta patrimonial del patrimonio neto. Acá está. ¿Están ahí todavía, no? Profe, Sí, ¿le puedo hacer otra consulta? sí, ¿cómo no? En los ejemplos que vimos, siempre se utilizó caja en el debe. ¿Siempre Sí. es así o también podría ser, por ejemplo, bienes? No. Usted dice, o sea, puede ser caja o banco. Usted dice, si por ejemplo reciben una donación de alimentos. Lo llevo un ejemplo que me pasó el otro día. Yo formo parte de una organización y realizamos un Sí. evento y, por ejemplo, nos dieron para el evento cervezas y gaseosas. ¿Eso serían bienes para consumo? ¿Podría ser así? ¿Se lo podría utilizar también? Sí, Entonces bienes para sería... consumo. Lo que pasa es que acá,
sí podría, digamos, no, lo que pasa es que acá, a ver, déjeme que piense. Está muy buena su pregunta. Claro, o Supongamos sea, que yo yo la escucho. pensaba que, por ejemplo, en el debe se podría poner bienes para consumo y a fondos, o sea, y en el haber, fondos con destino específico. Y bueno, y después se utilizaban esos bienes para el consumo. Pero me surgió la duda porque cuando usted puso decía que tenían que ser, que era generalmente efectivo o caja y banco, entonces no sabía si se utilizaba, si en ese caso se utiliza fondos con destino específico. Lo importante, más allá de la cuenta, porque por lo general se recibe esos bienes y en el mismo, a los pocos días se consumen, ¿verdad? Claro. Entonces yo, ¿cómo yo lo registraría? Vamos a suponer, vamos a copiar, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer lo siguiente. Supongo que ahí está. Bueno, le vamos a cambiar el colorcito para que no nos equivoquemos y vamos a ver, vamos a analizar cómo registraríamos estas. Eso es lo más lindo de los entes sin fines de lucro. ¿Qué es lo más lindo? Que uno no es una contabilidad que sea súper estática, sino por el contrario, es una contabilidad que es absolutamente dinámica, cambiante, que requiere de del razonamiento. Yo, por ejemplo, también llevo la contabilidad a una parroquia desde hace muchos años. Y ahí reciben es complejo, es mucho más complejo que una empresa comercial que compra mercadería y la vende. O sea, ¿cuántas cantidades tiene? Devenga los sueldos, devenga los impuestos y chao, se acabó. Súper mecánico. Los entes sin fines de lucro, mire, los planes de cuenta son kilométricos, porque siempre hay una campaña nueva, siempre hay, y hay que registrar las operaciones súper detalladas. Por ejemplo, si es una fundación, una asociación civil, cuando recién nace y se pide la exención de impuesto a las ganancias, porque hay que solicitarla, aunque la ley establezca que una exención subjetiva, hay que ser hiper prolijo y los inspectores de AFIP, sobre todo los primeros años, te investigan porque este tipo de entidades son entidades que se prestan al lavado de activos y todo lo demás, ¿se entiende, no? ¿Sí? Entonces, volviendo al caso, yo aquí no pondría fondos, digamos, no pondría caja porque sería bienes para consumo, ¿verdad? ¿Están viendo el Excel, no es cierto? Sí, profe. ¿Sí o no? Bien. Es más, algunos, bueno, bienes para consumo. Voy a crear la cuenta de pasivo, ¿por qué no? Voy a crear la cuenta de pasivo. Porque en definitiva, es más, puedo recibir los bienes para consumo en 2 oportunidades y puedo recibir algo de plata porque alguien me ha donado. Ahora, lo que es importante es esta parte. Ahora vamos a cambiar el colorcito celeste, está muy chillón, vamos a poner uno más suave. Entonces, se lee, ¿no? Acá lo importante es esto. Esta cuenta es la importante. La campaña de milagro, la cuenta de recurso y la cuenta de gasto. Es más, acá, insertar, yo y voy a poner a bienes para consumo. Porque, ¿qué es lo que quiere? En definitiva, las cuentas, los 150.000. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo que importa es que yo luego, en mi estado de recursos y gasto, voy a mostrar el gasto campaña Milagro 2021 y voy a mostrar a su vez el recurso específico
que se va a llamar también campaña Milagro 2021. Una va a ser cuenta de recursos, otra va a ser cuenta de gasto. Si fuera lo único que hizo el ente, durante todo el ejercicio no recibió, supongamos que un centro vecinal, que no recibe aporte de los asociados, nada. Lo único que hizo el centro vecinal en todo el año es la campaña del Milagro. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué voy a mostrar en mi estado de situación patrimonial? Nada, no tengo plata, no tengo bienes para consumo y comercialización, no tengo pasivo. Cero. Mi activo y mi pasivo. Es más, es un ente que no tiene aportes de los asociados. O sea, patrimonio neto, nada. No tiene aportes. ¿Me van siguiendo? Pero en mi estado de recursos y gastos, ¿qué voy a mostrar? Ah, mire, yo obtuve recursos específicos por 200.000 pesos. Y tuve gastos específicos de sector, en una nota, los estados contables, sector, o sea, es un gasto específico del sector, no sé, comunidad, por decirlo de algún modo, 200.000. Mi estado de recursos y gasto va a dar 0, pero yo voy a mostrar que durante el año realicé una actividad con fines recaudatorios específicos, ya sea en caja y banco o en bienes, y que eso se gastó. Cumplió el rol social para el cual el ente fue creado, que es brindar servicio a la comunidad. Está muy buena su pregunta, porque yo sí registraría los bienes recibidos para esa campaña. Recuerden que es para beneficiar a los asociados, a un grupo de asociados, a un grupo de la comunidad o a la comunidad toda. ¿Estamos de acuerdo, no? El beneficiario no es el ente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Buenísimo. Ahora vamos a esto que les comentaba, la cuenta patrimonial del patrimonio neto. La cuenta patrimonial, que se llama aportes con destino específico, nace sí por un aporte de los asociados. Y el destino es un incremento patrimonial, dice la norma, por ejemplo, para obras edilicias. Los asociados, aquí no es que hago campaña, que me donan, que el subsidio, no. Para que sea cuenta patrimonial, el patrimonio neto, aquí sí son aportes de los asociados para un destino que es un incremento patrimonial. ¿Quién es el beneficiario? El ente. Entonces, fíjense, reciben los fondos, están copiando los asientos, ¿no? ¿Están escribiendo los asientos o no? Nada de andar sacando fotitos, ¿no? Sí, profe, estamos copiando. Claro, tienen que escribir así. Cuanto más sentidos utilicen, mejor aprenden. Entonces, fíjense, reciben los fondos. Cuenta patrimonial, el patrimonio neto, aportes con destino específico. Realiza la mejora del inmueble, o sea, realiza la inversión por el cual el aporte fue realizado. Y por último, este aporte es capitalizado, porque la norma me dice eso. Una vez realizado o utilizado el aporte para el fin por el cual fue recaudado, debe capitalizarse. ¿Quedó claro? ¿Quedó clara la diferencia entre el fondo con destino específico y el aporte con destino específico? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Este aporte que forma parte del patrimonio neto estaría como dentro de otro rubro? Claro, este es otro rubro dentro del patrimonio neto. Va en el estado de evolución del patrimonio neto. Va capital, ajuste de capital, aporte con destino específico. Gracias, profe. Así se llama. El aporte irrevocable en los entes con fines de lucro, en los entes sin fines de lucro, ese rubro se llama aporte con destino específico. Y así como los entes con fines de lucro debe capitalizarse, hasta la norma me impone un plazo de 180 días, en el caso de los entes con sin fines de lucro también debe capitalizarse.
En este último caso, el beneficiario es el ente. En el primer caso de la cuenta de pasivo, el beneficiario no es el ente, son sus asociados, una parte de la comunidad o toda la comunidad. Y el origen también los diferencia, porque en el caso del pasivo, el origen puede ser aporte de los asociados o de terceros no asociados, puede provenir de subsidios, donaciones, no importa el origen, importa el destino, que no es el ente, sino la comunidad o sus asociados. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. Bueno, ¿puedo sacar el Excel? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Sí? ¿Ya está? Sí, profe, ya está. Buenísimo. Profe, ¿cómo sería Sí. acá entonces? Tengo caja, aporte con destino específico por 1.000.000, por el aporte de los asociados. Lo destino a la mejora del inmueble, ahí contabilizo el gasto. Y después contabilizo recursos. No es gasto, es un activo. Mejor inmueble a caja. Ahí es cuando realizo el pago, digamos. No es gasto. Bueno. Incremento de Y activo. después realizo, digamos, el incremento de capital del ente sin fines de lucro, aporte con destino específico a capital. Así es, acá está el asiento, ¿lo ves? Sí. Bueno. Exactamente, esa es la secuencia. La secuencia del fondo, si tomamos, por ejemplo, una sola, será caja fondo, y luego la cuenta de recursos, campaña milagro a caja, cuando se realiza, la cuenta de gasto, cuando realizo el gasto, y luego la cuenta de resultado o recurso específico, cuando cancelo ese pasivo por el cual fue recaudado. Yo quiero que lo entiendan. Tienen que entender ustedes de qué se trata esto, digamos, ¿sí? Es muy importante que entiendan la secuencia de los asientos, ¿eh? Y que lo trascendente de los entes sin fines de lucro no es digamos, el superávit o déficit final, sino cómo recaudó el dinero y cómo gastó el dinero. Entonces, toda actividad realizada debe mostrarse como un recurso y luego también como un gasto. No solo hacer jugar las cuentas patrimoniales caja a fondo, fondo a caja. No. Debo reconocer el gasto y debo reconocer el recurso. ¿Se entendió? Cambia totalmente la filosofía en los entes sin fines de lucro. En los entes con fines de lucro, no, yo registro las ventas y su costo asociado. Primero la venta y su costo asociado. Los ingresos que se puedan obtener, los resultados por tenencia, ahí todo está en el lucro. Los entes sin fines de lucro no, yo debo mostrar en la contabilidad las actividades que realiza el ente. Todas las actividades implican obtener recursos para luego aplicarlos y gastarlos. Entonces, pero aquí reconozco el gasto y luego reconozco el recurso. ¿Quedó claro, no? Profesora, las iglesias, la contabilidad que llevan las iglesias, ¿también es un ente de sin fin de lucro eso? Claro, yo registro de la parroquia que está al frente de mi estudio, registro la contabilidad y registro todo. Y ¿sabe qué? Me gustaría, yo no sé si todas llevan contabilidad, pero a mí me gustaría, porque lo mismo debe pasar en otros tipos de iglesias, digamos, ¿no? De protestantes y qué sé yo, que la gente supiera cómo es que viven los curas y, bueno, en el caso particular de donde yo llevo la contabilidad, yo registro absolutamente todo, porque me dan los comprobantes ínfimos. Cuando van a ver la recaudación de lo que recaudan en la misa, hay como 3 personas que controlan. Mire, si en el Estado o en cualquier entidad
se llevara los controles que se llevan en esa parroquia, ¿sabe qué, no? La Argentina estaría nadando en dinero, hipercontrolado todo. Entonces, muchas veces reciben donaciones, por ejemplo, en la época del milagro, suelen recibir donaciones extraordinarias de gente anónima, ¿sí? Que deja en la urna de la iglesia, para los peregrinos, por ejemplo. Bueno, ahí como registramos todas esas, bueno, el padre con las personas, los fieles, que hay un grupo de personas que trabajan un montón para cumplir el rol social que tiene en particular las iglesias, ¿no? O sea, es bien complejo el tema, pero es fascinante al mismo tiempo. Lo menos que es la contabilidad de una entidad sin fines de lucro es aburrida. Es súper dinámica, podríamos decir. Y bueno, acá en Argentina, acá me preguntan qué pasa con los grandes clubes de fútbol. Se supone que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Ahora, yo la verdad no sé, porque siempre está el tema de las barras bravas, de la política, que se mete en los clubes, ¿no? Es complejo el tema. Bueno, quedó claro entonces la cuenta pasiva y la cuenta patrimonial del patrimonio neto, ¿verdad? Sí, profe, gracias. De nada, de nada. Sigamos entonces. Ya estamos casi en el horario, pero ustedes pueden quedarse un ratito más, así avanzamos hasta la próxima, y así podemos terminar la próxima clase, o tienen otra clase. ¿Podemos continuar unos 15 minutitos más? Tenemos clase práctica, profe. Ah, bueno. Entonces, a ver, veamos qué hay. Bueno, lo dejamos acá entonces. Les muestro el estado de situación patrimonial o balance general, que se llama igual, que está caja y banco, inversiones, cuentas por cobrar. ¿Ven? Acá tiene las cuentas por cobrar a terceros por la actividad principal, el derecho a recibir servicio, otros créditos, bienes para consumo, y en las deudas, en los pasivos tenemos las deudas, ciertas determinadas o determinables, los fondos con destinos específicos y las previsiones. 2 minutitos les robo. El estado de recursos y gastos brinda información respecto a las causas que generaron superávit o déficit en el periodo. Su finalidad es exponer de dónde provienen los recursos y cómo fueron utilizados. La definición es totalmente distinta al estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? En el estado de recursos y gastos, primero se muestran los recursos y luego los gastos. Y se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, obviamente, son los que surgen de la prestación de servicios, la venta de bienes, los costos y gastos necesarios para su obtención. Y cuando se realicen diversas actividades, recomienda la norma que los ingresos y los recursos, como sus respectivos gastos, se expongan en anexos, en información complementaria, separados por actividad. Por ejemplo, actividad deportiva, cultural, benéfica, de enseñanza, mutuales. Por ejemplo, River Plate tiene un montón de deportes, tiene un colegio, hace actividades culturales, benéficas, etc. Entonces allí se podrá hacer un anexo por cada tipo de actividad, exponiendo los recursos por cada tipo de actividad y los costos o gastos relacionados. Bueno, los dejo aquí, dejamos en recursos ordinarios y el día jueves ya voy a ver bien cómo hacemos con la clase, si usamos la misma, yo les voy a mandar un mensaje por Moodle, voy a hablar con el ingeniero Soto y les voy a mandar un mensaje el día anterior a ver cuál es el link que vamos a utilizar. Y les pido disculpas por las desprolijidades al inicio de la clase. Hasta el jueves, si Dios quiere, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe. Hasta el jueves.